cómo pensamos, bueno, en este caso, cómo pienso yo, el psicoanálisis aborda lo que llamamos patologías graves de la infancia. Y lo, lo primero que puedo localizar, digamos, es que me parece que se podría decir que hay como una especie de isomorfismo, digamos, entre lo que es la estructura de este discurso, el discurso del analista, eh, y la conformación del hablante en su entrada a la estructura del lenguaje, o lo que llamamos estructura, que viene a ser el lenguaje, de una manera notable, ¿no? Digamos, esto me parece que fue una genialidad de Freud, crear un discurso eh, que encaja, diría, por lo que es lo que implica que el ser viviente entre al lenguaje y pase a ser humano, digamos. Eh, bueno, yo cuento las cosas que me parece encontrar en este sentido. Eh, en primer lugar, la localización del objeto A como agente, ¿no? Como causa de deseo, eh, es como la reproducción, se diría, de lo que sería un campo transferencial a donde ingresa el ser viviente, o debería encontrar el ser viviente, en todo caso, ese campo transferencial para poder entrar al lenguaje. Lo digo de esta manera porque, bueno, estas patologías graves de la primera infancia aparecen justamente como lo que ha quedado interferido, anulado, forcluido en la posibilidad de que exista ese campo transferencial para que algo del orden del sujeto ahí tome lugar, o se comience, digamos, a producirse ahí en ese ser viviente un efecto sujeto. Eh, y esto es, de alguna manera, se podría decir, lo que se genera en el trabajo del psicoanálisis, con el trabajo del psicoanálisis en la cura, que en primer lugar es la creación de este campo transferencial. Estamos muy habituados a considerar que se trata de que el analizante establezca transferencia con el analista, con el discurso, y en estos casos, en estos que vamos a conversar hoy, eh, digamos, me interesa mucho plantear que no solo es que, bueno, conseguir, digamos, venga el analizante a establecer una transferencia, sino que el analista fabrique transferencia con ese sujeto que suele no demandar. Suelen ser sujetos, seres que no están dispuestos a la demanda, justamente están enfermos de eso. Yo diría, están enfermos de no poder demandar, no han sido objeto de demanda de amor, y sí han quedado como objeto justamente fuera de lo que sería la otra palabra, digamos, que me parece tan eh, necesaria como la de la transferencia, que es la suposición de sujeto. O sea, la suposición de sujeto es absolutamente propia de este discurso, ¿no? Del discurso del analista. Y bueno, en la práctica de este trabajo con este tipo de pacientes, y sobre todo con los analistas que se ocupan de este trabajo tremendo, tremendamente difícil, me pareció encontrar justamente la puesta en acto siempre de suponer allí un sujeto. A veces eran criaturas que no podían ni estar sentadas, ni menos pararse, especie de bolitas desmadejadas, ¿no? De pequeños
bebés, inclusive apenas salidos de la primerísima infancia, y se hablaba de ellos como siempre, como fulanito, menganito, ¿no? Siempre hay una suposición de existencia del sujeto. Bueno, eh, esta concepción, digamos, de la cura analítica, donde está en juego la transferencia y la suposición de sujeto, me parece que es inherente justamente a la conformación del ser viviente como humano. De ese modo es como entiendo que entra a constituirse, si es posible, en un humano en condición de hablante. Bueno, lo que encontramos en estas situaciones patológicas, digamos, son una sucesión o diferentes tipos, digamos, de fallas en el orden de la estructuración subjetiva, de la conformación de la demanda, de la organización del circuito pulsional, la constitución de las zonas erógenas como tales, eh, fallas en lo que sería la conformación narcisista especular. Bueno, hay una cantidad de consecuencias, digamos, que se producen cuando ha fallado, por la razón que fuera, en este momento lo digo así porque no, digamos, me parece que después sería para conversar cuáles son las causas, si se puede hablar, pero me interesa más que hablar de las causas, es cómo se produce, qué es lo que se produce cuando no está en juego esta disposición, digamos, a la transferencia y a la suposición. Cuando nos planteamos, digamos, este tipo de consideraciones, nos encontramos con algo que ya fue desarrollado. Creo que todos conocemos los trabajos sobre hospitalismo de Spitz, bueno, muy conocido por todos, quien puso en evidencia con sus estudios que el ser viviente estaba dispuesto a entregar la vida cuando no encontraba estas condiciones de la subjetivación, estas condiciones de constituirse, digamos, en sujeto, eh, digamos, descubrieron con sorpresa que este viviente es como que elegía morir, se podría decir, si fuera posible que hubiera elección ahí, pero entregaba la vida cuando no había condiciones de la demanda de amor y de la suposición de sujeto. Bueno, y acá voy a hacer un reconocimiento a amigo y compañero Osvaldo Meira, en cuanto a que ha trabajado mucho y trabaja mucho con nosotros, lo que tiene que ver con identificar lo humano, la condición humana nuestra, con el goce de existir. Como que el viviente humano, parece que aún no humano, está dispuesto a entregar la vida cuando no se encuentra con el goce de existir, porque el goce de existir tiene que ver justamente con esta condición de sujeto, esta condición de hablante, digamos. Casi se diría como es un compromiso con el existir que va más allá de la vida misma. Y bueno, conocemos el suicidio, digamos, no hace falta ir muy lejos para poder constatar de qué se trata en esto. La anorexia en los bebés. La anorexia, exactamente. Esa es la anorexia en los bebés, acá se comenta. Y bueno, se podría decir que todo esto que puede llevar a la muerte tiene que ver con encontrarse en el lugar del objeto. Digamos, ese ser no ha sido sino objetalizado, no, porque no hubo suposición de sujeto y no hubo demanda de amor que lo sostuviera.
Esto es fundamental para diferenciar el psicoanálisis de otros abordajes terapéuticos, porque los otros abordajes terapéuticos suelen precisamente reproducir el localizar al paciente en el lugar del objeto, como ser, procurar conductas, que incorpore conductas de un modo, bueno, de un modo yoico y pragmático, digamos, que no tiene que ver con, digamos, que tienen que ver con una pedagogía, con una impostación, me dicen ojalá pedagogía, una implantación de conductas. Eh, bueno, y sí, lo más patético suele verse cuando a veces logran empezar a hablar con un lenguaje que es absolutamente aparateado, porque no fue incorporado eh, con... no hablan con, son chicos que no hablan con el cuerpo. Trabajando en el CENTES número 2, donde estuve trabajando muchos años supervisando, eh, esto era notablemente registrado por profesionales que no necesariamente son del campo del psicoanálisis, sino, por ejemplo, fonoaudiología, profesor de música, ¿no? Que decían, pero este chico no habla, al final una lo dijo, no habla con el cuerpo. Bueno, otra colega de otro campo también notó que una criatura que presentaba un desorden absoluto, cuando se procuró enseñarle su nombre, ¿no? Le había un pizarrón, una tiza, eh, la tiza hacía un trazado espectral. No había manera de que apoyara y marcara bien en la tiza, ¿no? Entonces decían, pero cuando un chico común, digamos, escribe su nombre, hace así, agujerea la hoja, ¿no? Bueno, pero bueno, todos estos otros abordajes, que no son los del psicoanálisis, más bien tienden a una especie de conformación forzada, yoica, superyoica, que no llega a sacarlo del lugar de objeto. Es una reproducción prácticamente de lo mismo que les pasa. Y bueno, y todas las concepciones que consideran estas patologías como absolutamente genéticas, por supuesto, eh, caen en eso, porque no hay, si es genético, ¿qué se hace? No hay manera de hacer nada. Bueno, eh, hay una, digamos, para mí se arma una cadena que va desde el autismo primario hasta las presentaciones psicóticas. Eh, requiere muy buena participación, digamos, en una buena, diría, una especie de impregnación en lo que son esas estructuras para diferenciarlas, porque a veces cuesta diferenciar de qué se trata. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que sería un autismo primario, digo descriptivamente, fenomenológicamente. En un autismo primario nos encontramos, por ejemplo, con que no hay construcción del circuito pulsional. Porque esto no es innato. El circuito pulsional se constituye con la demanda del otro y con la erogenización de las zonas, llamadas, las zonas erógenas tampoco salen de la nada, son una construcción del trabajo de la demanda y de la suposición de sujeto, aunque parezca raro. Pero hay ejemplos muchos de donde al no constituirse el sujeto, las zonas erógenas y el circuito pulsional, por ejemplo, el chico no come, porque no sabe comer, porque no sabe, por ejemplo, dónde ponerse la comida. Le dan la comida, pues la puede poner acá, en otra parte del cuerpo, porque esto no está organizado. O sea, es tan increíblemente así digamos, de la impotencia total que tenemos si no nos armamos con la estructura del lenguaje, que ocurren estas cosas, o como ser no poder
erguirse, sentarse erguidos, mucho menos pararse, porque no está tomado en el ordenamiento de la estructura fálica. Esto es muy notable cuando se pone en función, digamos, el orden de la significación fálica, que el niño se puede erguir, por ejemplo, un niño que estaba hecho un ovillo, ¿no?, hacia abajo. Bueno, es muy, a mí me resultó muy curioso hace un par de años encontrar, cuando estaba trabajando estas cosas, ¿por qué se trata del lenguaje, ¿no?, cuando decimos estructura? Y bueno, en primer lugar, lenguaje humano es desde el psicoanálisis, pero también absolutamente desde la lingüística, el único lenguaje que tiene un vacío de significación, un vacío semántico. Hay lenguajes animales, hay lenguajes de signos, lenguajes de señas, lenguajes de muchas maneras. Las hormigas construyen lenguajes para trabajar, construir sus hormigueros. El tema es que no se sabe de dónde, porque Lacan dijo, dejemos de lado buscar el origen del lenguaje, por favor, porque el lenguaje humano, ¿cómo es que se generó un tipo de lenguaje que se caracteriza por estar vaciado de sentido? Desde la lingüística, Jacobson especifica muy claramente cuando lo encuentra, que el fonema está absolutamente vaciado de sentido, y que ese vacío atrae, digamos, por su condición de vacío, atrae sentidos y vivencias, y todo esto va conformando eso que después podemos encontrar como un orden de significación. Pero es este vacío primordial, digamos, la condición del lenguaje humano. Y lo que les decía como algo que me resultó muy, muy interesante, que cuando había trabajado este tema, me encontré con Guillermo de Ockham, el más conocido de los lógicos medievales, digamos, bastante anterior al psicoanálisis, digamos, del medioevo, ¿no? Y dice frases tomadas encomilladas, ¿no? El sujeto es significado por la suposición de sujeto. Esto que venía diciendo, ¿no? Es significado por la suposición de sujeto. Entre comillas, lo dice así, coma. ¿Y cómo se suposita? Se suposita por la voz o por lo escrito. Y en sentido amplio, la suposición no se distingue de la apelación, coma, de la demanda. Así. Lo del medioevo, no me acuerdo de qué texto busqué. Y lo último, entre comillas también. La transmisión es la razón de ser del lenguaje. La transmisión es la razón de ser del lenguaje. No aclaro más acá, tenemos acá para entretenernos también. Pero bueno, muy notable. Sí, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham. ¿Qué sé? ¿Cómo te va? Perdón, tenía que saludarla. Bueno, entonces, sí. Sí, leo de nuevo lo que tengo entre comillas. Guillermo de Ockham, 2 puntos. Ockham. El sujeto es significado por la suposición de sujeto y se suposita por la palabra, perdón, como la palabra está vaciada semánticamente, se suposita por la voz o por lo escrito. Otra, en sentido amplio, la suposición no se distingue de la apelación, coma, la demanda. Y
última frase, la transmisión es la razón de ser del lenguaje. Bueno, está todo dicho. Bueno, a partir de esto de la transmisión, acá me pareció empalmar con lo siguiente. Cuando Lacan trabaja el texto de la familia, el libro, ¿no? Lo que plantea como la razón de ser de la familia es la transmisión, por eso tomo acá, de los complejos inconscientes, en particular el complejo de Edipo. Y acá diría, esto lo digo yo, ¿no? Que me parece que es por esto, por esa transmisión del complejo de Edipo, que Lacan, perdón, que Freud ubica ahí al padre. Porque como Freud hace eje del complejo de Edipo en la función del padre, después será el nombre del padre, ¿no? Para nuestra propia transmisión. El padre como eje de esta transmisión, porque es el que está situado en relación a la prohibición de un goce, el goce de la madre. Esto después, bastante tardíamente, Lacan lo cuestiona profundamente, digamos, en cuanto a que si es necesario o no contar con el mito del Edipo, podríamos decir, podríamos seguir preguntándonos, pero lo importante, me parece, es que se trata de una transmisión que por contar con un lenguaje que está que se transmite con un vacío en su condición semántica, ese vacío va a ser una falta que expresa, digamos, el vacío del significante, que no se significa a sí mismo. Porque el significante no se significa a sí mismo, entonces se puede considerar que el lenguaje humano tiene todas las características que estamos viendo en cuanto a que establece condiciones que lo hacen diferente a cualquier otro tipo de lenguaje. Ni mejor ni peor, no sabemos, no podríamos decir que somos mejores o peores que los animales, pongamos, pero sí que el lenguaje es diferente y nos determina de manera notable, ¿no? En esta transmisión, traigo a la familia porque evidentemente cuando hablaba hace un instante de un campo transferencial, se supone que está dado por una familia o alguien que aguarda a esa criatura que ahí aparece. Y tiene esta función de que alguien, digamos, suponga ahí un sujeto y que alguien le demande algo como tal. Y por lo que dice Guillermo de Ockham, ¿no? Coincide suposición con demanda. La demanda de amor surge del niño cuando hay otro que establece su demanda sobre él. Bueno, en los casos de hospitalismo vimos claramente que nadie proponía una demanda de amor ahí, por lo cual el niño decidía morirse. Respecto a esta transmisión de la familia y la concepción de Freud, digamos, lo que Freud localiza ahí como la necesariedad del nombre del padre o de la función de alguien que sostenga una prohibición, que sostenga ese vacío, un vacío, que haya un goce que no se puede, un goce prohibido, ¿no? Por eso es que Freud pone el acento en la primera identificación al padre, la identificación oral canibalística, siendo que se podría pensar desde cualquier otro discurso que es la madre la que tendría que estar ahí. Pero Freud ubica al padre, porque, bueno, ahora vamos a ver esto, ¿no? Digo, todas estas son las condiciones que tenemos que considerar para ver qué pasa con estas patologías, ¿no?
porque si se coloca el acento del lado materno, digamos, hay construcciones discursivas dentro mismo del psicoanálisis, como ser los trabajos de Winnicott, que son muy importantes, donde lo que plantea es que si no se construye el estadio del espejo, el niño queda, digamos, mejor dicho, no se construye el estadio del espejo porque no hay una madre que lo ilusione como su majestad del bebé, digamos, no le ilusiona, sino que queda reducido, digamos, a, como decía la madre de un chico psicótico, para mí era un pedazo de carne. Eh, la constitución especular, por supuesto, es uno de los lugares donde se encuentra la producción de alguna falla o múltiples fallas. Es una de las primeras, se podría decir, porque ocurre alrededor de los 8 meses. Pero bueno, si bien acá se requiere que esté la mirada de una función materna, ¿no? Que lo ubique ahí, sancione la imagen en el espejo, esta mirada de la madre está desde el ideal. Y ahí ya nos vamos a encontrar con toda la estructura de las insignias del ideal y de la función paterna. O sea que es muy difícil diferenciar acá los dos campos, pero sí digamos, el eje, podríamos decir, está en esta transmisión del vacío del nombre del Padre como vacío, digamos, una transmisión, una identificación al vacío del nombre del Padre. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con que hay chicos que no han accedido a la conformación especular, digamos, los casos más graves relacionados con el autismo, justamente, más con el autismo primario, eh, expresan, digamos, toda una desorganización en el orden del cuerpo y de la imagen, que puede no estar en las situaciones que son, digamos, como fallas o accidentes fatales, como los nombra a veces Lacan, que han ocurrido a posteriori. Pongamos, podemos hacer cierto orden temporal, siempre esto es un poco relativo, pero no es lo mismo, por ejemplo, haber accedido o no a la constitución especular narcisista. No es lo mismo que esté organizado o no el circuito pulsional. Por ejemplo, cuando no está organizado el circuito pulsional, el orden de la repetición, cuando esto no está organizado como tal, aparece la perseverancia, ¿no? Nace, por ejemplo, sucesión de golpes, repetición de golpes, de gritos, etcétera, que no tienen ninguna función del orden de la repetición en el sentido de la diferencia. Gracias, acá me soplaron por suerte. Bien, muy bien. Exactamente, no hay, es repetición sin diferencia. Y esto es muy, muy importante también para la práctica clínica, porque a veces aparece que para los padres es un golpeteo insoportable, y en cambio para un analista quizá es el comienzo de una transferencia, donde los golpes que se suceden pueden ser escuchados por él, como acá siente Estela, como un llamado, como un llamado. Había un paciente que relataba que soñaba con que él golpeaba la pared y nadie escuchaba, ¿no? Bueno, esto ya era bastante avanzado en su curación. El aleo. El aleo da cuenta, es una de las situaciones que primero se investiga, digamos, ¿qué pasó con el aleo? ¿Hubo, no hubo? A veces hubo y fue interrumpido. Fue interrumpido espontáneamente o fue interrumpido porque molestaba, por ejemplo, por lo que fuera. Pero como sabemos, bueno, ahí comienza el goce del lenguaje, ¿no? Entiendo que es ahí donde
donde el lenguaje puede pasar, llegar podrá o no, pero ahí se inicia la posibilidad de hablar, es decir, no solo de ser hablado, sino de hablar. O sea, en todas estas estructuras que estamos viendo, estas patologías, digamos, la primera distinción que uno puede encontrar es si el chico habla o es hablado, solamente es hablado, y muy particularmente si se trata de que ha incorporado el lenguaje, una subjetivación del lenguaje que tiene que ver con lo que Lacan llama la lengua, que es, digamos, la lengua es la subjetivación en el sentido que es la apropiación, el modo de apropiación del lenguaje, que por eso, bueno, para los analistas nos es tan importante, tan significativo, porque no es lo mismo que aprender a hablar. Bueno, digamos, hay muchas terapias que consisten en enseñarles a hablar a los chicos y terminan hablando como todos sabemos, como robots, como máquinas, tal como lo hacen cuando son educados por el televisor, porque muchas veces hablan como los dibujitos, porque los pusieron ahí, los sentaron frente al televisor desde el primer día de vida, y fue toda su relación transferencial con la vida, ¿no? Bueno, bueno, si habla, ¿cómo? Porque, bueno, hay chicos que no hablan nada, otros hablan, pero bueno, el cómo es lo que decide, porque en el lenguaje estamos todos, querramos o no, porque, digamos, si no estuviéramos en el lenguaje, no enloqueceríamos. O sea, un perro o un gato no enloquecen por no hablar, pero nosotros enloquecemos cuando estamos en el lenguaje, pero somos hablados solamente, ¿no? Bueno, después cuando hay posibilidad de hablar, hay un cambio notable, por supuesto, cuando se trata de que el chico se expresa en lo que dice o cuando lo que dice le es exterior a su condición subjetiva, digamos, a su propia necesidad. Eh, su palabra, su grito, pueden no expresar lo que él necesita expresar, ¿no? Y muy notable el salto, que podríamos decir, creo que sí, podemos situar entre los 2 y 3 años, cuando eh, capta la equivocidad del lenguaje, es tomado la equivocidad del lenguaje, puede hacer chiste, puede mentir, bueno, ya ahí estamos salvados. Digamos, a partir de la quedar como pudiendo quedar tomado, digamos, en la significación fálica. Ahí ya hay un salto enorme, porque bueno, es como cuando Freud ubica de las situaciones, el erotismo oral, anal, y de repente lo fálico, ¿no? De repente hay un salto ahí a un orden de significación que va a convertir el lenguaje, terminar de convertir el lenguaje humano en lenguaje humano. Y ahí ya está. A los 3 años un chico ya es igual a cualquiera de nosotros en ese sentido, ¿no? Ya está en el lenguaje y puede hablar. Eh, eh, si tuviera que ordenar de alguna manera temporalmente, diría que el autismo primario, el más grave, se sitúa alrededor, hacia los 2 años, cuando se trataría de empezar a tomar la palabra, y no puede ocurrir esto. Y lo que yo llamé en el texto que publiqué hace unos años, las presentaciones psicóticas, que significan estar mucho mejor que un autista, digamos, y que tampoco me parece que se puedan ubicar como estructura psicótica, porque todavía son, digamos, como accidentes en la incorporación al lenguaje. Todavía, entiendo que en la práctica, si se puede tomar a un chico alrededor de los 2 años, ya en análisis, antes de los 3 años, hay posibilidad de hacer algo con el autismo. A partir de ahí, yo diría, ya es el trabajo con lo que serían presentaciones psicóticas, en el sentido de
que hay fenómenos elementales, hay manifestaciones, alucinaciones, hay manifestaciones de la psicosis, pero no a una estructura psicótica, no aún. La estructura, la conformación de la estructura requiere los segundos, bueno, las siguientes operaciones, bueno, ahora no las voy a poner, pero bueno. Es posible la curación, es mucho más posible la curación si el chico ya, digamos, está en esta conformación. Y en el caso, en cambio, de los autismos, si no son tomados ahí, cuando empieza a hablar, porque ese es justo el momento, y esto se ve, bueno, tengo algún caso después, se ve en la práctica directamente, que cuando alrededor entre los 2 y 3 años no se lo pudo tomar para llamarlo ahí como sujeto, se va para adentro. Es como un pez que uno lo tiene, pone la mano en la boca, pero se va, no lo podés agarrar, ya se retrajo, son los autismos más graves y generalmente irrecuperables. Sí, y claro, rechaza, gritan la cercanía del otro. O antes. Sí, en realidad Temprana en bebés. sería lo ideal, exactamente, la detección en bebés. Bueno, de eso vamos después a charlar un poco, porque estoy dejando de lado todo lo que suelen ser las razones, digamos, familiares, etcétera, porque me parece mejor terminar con esto. Bueno, entonces, la cura desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo se aborda? Me parece que, bueno, con lo que venimos viendo, no sería un analista especial, sino alguien que esté en el lugar del analista encontrándose con una situación sumamente difícil para trabajar, pero digo que no tendría por qué ser un especialista, porque por lo que estamos viendo es nuestro mismo campo. Que bueno, cuando nos encontramos con la neurosis de los niños comunes, digamos, normales, las neurosis normales de los niños, de los adultos, no tendremos que efectuar semejante situación, el encuentro con semejantes situaciones como la de estos chicos, que, digamos, resultan muchas veces solo manejables en el orden institucional. En la forma, digamos, de un tratamiento individual es mucho más difícil, pero no es descartable en absoluto. Acá me decía María Luz, si uno los puede ir a tomar desde bebés, ¿no? Bueno, efectivamente, con una aclaración previa para ver 2 o 3 situaciones de estas. Yo les comentaba al comienzo la cuestión de la transferencia, ¿no? Que lo que es reconocido por cualquier analista que se haya acercado a este terreno es que los chicos no suelen demandar nada. Como decía Osvaldo, no quieren que alguien les hable, no quieren comer, no quieren nada porque ya se están yendo para adentro, ya se han ido. Entonces, la propuesta es un forzamiento, desde el analista, un forzamiento de la transferencia. Digamos, como forzamiento en el sentido de que la transferencia, en vez de iniciarse desde el paciente hacia el analista, tendría que ser iniciada desde el analista hacia el paciente. El analista necesita construir una transferencia con esa criatura. Si no, no puede trabajar. Como un puro amo. Sí, ponele, como un puro amo, me dice acá Osvaldo. Sí. Bueno, perfecto. Esto, en la práctica que yo tuve durante muchos años, me resultó bastante difícil de decirlo, no de hacerlo, porque cada uno que lo hacía le pasaba lo mismo. Uno tiene que enamorarse de alguna manera de esa criatura
morirse de amor porque es un desastre y lo que querés hacer algo con eso, Suponerle siempre algo. y suponer que algo sea posible, que haya algún sujeto que pueda advenir. La especialidad, en todo caso, es esta, que la morosidad. Yo recuerdo situaciones de haber llorado realmente de emoción, acá los colegas comparten, cuando aparece un atisbo de humanidad, ¿no? Un amor, un atisbo de demanda, un atisbo de encuentro con el lenguaje, con la equivocidad del lenguaje y poder jugar con una palabra. Bueno, realmente uno se emociona mucho. Y entiendo que es la única manera, ese deseo llamado deseo del analista, que es deseo de que el otro desee, ¿no? Esto va en todos los terrenos de nuestro trabajo. Bueno, entonces este forzamiento de la transferencia, yo le puse ese nombre, y la suposición que ya está en nuestra práctica, si no uno no atendería a nadie, si uno no supusiera ahí una subjetividad o un efecto sujeto, digamos. No sería, me parece, no sería grato trabajar si uno no se encontrara con esto. Tanto el orden del amor como el orden de la suposición que implica producir, esperar un deseo que en el otro, ser causa de deseo. Por eso Lacan ubica en el objeto A la causa de deseo. Ser causa deseo, del deseo del otro. Es raro. Lacan se preguntó cuando construyó la proposición, ¿quién cuerno quiere estar en ese lugar? Bueno, parece que somos unos cuantos. Bueno, comento dos o tres cositas nomás para... ya estamos bien de horario. Bueno, esta es una criatura que tenía un bla, 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 bla delirante, completamente desconectado del otro, ¿no? Digamos, estaba con cualquiera, el otro, el pequeño otro, digamos, no existía, pero ella hablaba delirantemente, sin ninguna dirección, digamos, de su bla, bla. La analista lo que empieza a observar es que cuando habla en este delirio, con un ojo la mira y el otro ojo está desviado a un costado. Entonces, lo que se le produce es una molestia de que este ojo no la mire. Y la vivencia de la analista, digamos, es que ese desvío del ojo es como una desmentida de la demanda de amor. La analista se lo traduce así a sí misma. Ese ojo que no me mira desmiente la demanda de amor, la mía y la que podría haber hablado de ella. Sí, pero no, tal cual. Y bueno, y trabaja centrado en el trabajo se centra en esto hasta que consigue que los dos ojos produzcan entonces una mirada. Bien. Claro. Bueno, otra situación. Es una criatura cuya madre, por razones X, digamos, yo tuve oportunidad de conocer desde el embarazo de esta criatura. La madre se había propuesto una crianza científica. Todo estaba regulado, digamos así, por la comida, el dormir. Un chico no podía salir de un esquema, bueno, no entro en detalles, pero era, digamos, muy loco realmente. Y además, desde el embarazo ella decía, esta criatura no me va a molestar, no va a llorar cuando no tiene que llorar, no va a pedir comida cuando no tiene que pedir. Era un proyecto. Era un proyecto robótico, de laboratorio, un Frankenstein, podríamos decir, pequeño Frankenstein. Bueno, y la criatura esta, pobrecita, hasta desde el embarazo la madre hablaba así, por eso no, digo, me enteré de que la madre, la gente cercana sabía que escuchaba estas cosas. Bueno, cuando nace la criatura, etcétera, el padre era un cero a la izquierda absolutamente. La cría así, cría a la niña así, y efectivamente no molestaba,
no molestaba nada, y hasta el año y medio aparecía cierta normalidad. Pero a los 18 meses empieza la Leo, empieza con el habla, y ahí ocurre el aplastamiento absoluto a partir de esto, de, de lo que podría ser una expresión de sujeto desde ahí. La madre nunca supone, nunca, digamos, se le escucha que suponga un sujeto ahí, sino que es el objeto de su construcción científica. No acepta ningún tratamiento, ni institucional, ni privado, digamos, y ahí el chico se derrumba. Digamos, hasta cerca de los 2 años todavía se conectaba, ahí se derrumba absolutamente. Bueno, y un todo saber, esto es importante también porque siempre uno dice, ha vivido y sigue escuchando, ¿cómo hago para criar a mi hijo? Por suerte no lo sabés. Por suerte no lo sabés, porque esta es un exceso total, pero hay situaciones de un todo saber materno de un otro absoluto. Bueno. Y por último, les comento nomás, esta criatura tenía unos 4 años. Tenía una especie de lenguaje, tenía un lenguaje, un bla bla metonímico, absolutamente metonímico, no había sintaxis, era un parloteo sin sentido. Movimientos descontrolados, no había control de esfínteres y no demandaba nada. Sí se registra que la construcción especular estaba lograda, digamos, muchos movimientos, bueno. Pero, digamos, durante un año todo consiste en deambular y golpearse y hacer movimientos desaforados, digamos, en el consultorio. Eh, eh, Rebotar en las paredes, mover los muebles, bueno, una especie de pequeña tromba que el analista soporta duramente, difícilmente. Y lo que hace es, el analista, digamos, que se pone a jugar por su cuenta, juega, le habla, incluso, bueno, hoy se me hizo tarde, llegué corriendo, cuenta cosas, a nadie, ahí no hay nadie. El chico suele venir con una mujer que lo cuida, entonces a veces tiene que pedirle socorro para que no camine por las paredes, por ejemplo, o no se golpee. Esto alrededor de un año. Desesperación, realmente es un momento desesperante, y supongo que en ese día se le ocurre, de las tantas cosas que hace, y con un ovillo de hilo hace una telaraña entre la mesa, la silla, la ventana, con los hilos los va atando, qué sé yo. Y ahí, el chico mira la telaraña esta, alborozado, agarra una tijerita y corta por todos lados. Tremenda emoción. Y va recorriendo los hilos y va cortando. Y a partir de ahí, no me acuerdo si fue la misma sesión o a partir de la siguiente, empieza a atar objetos a hilos y los arroja y los trae de vuelta. Un juego de Forda. Llanto, de emoción. Bueno, con placer, evidente placer, hace este juego de Forda. Y a partir de ahí se produce un tiempito, digamos, de retracción en la alimentación, deja de comer, le cuesta comer, y entonces se puede introducir, la analista decide introducir los juegos con la comida, todo la cocinita, y empieza a jugar a comer. Y por primera vez un día sopla la comida, que está fría, por supuesto, la plastilina, y dice, está caliente. Le miente a la analista. Maravilloso. Bueno, ese es el premio. Nos matamos para que nos digan, la comida está caliente, cuando no está caliente. Bueno, ¿querés vos?
Después yo. Espera, pasen el micrófono y la... Espera. ¿Vos ves? Pues yo no veo. ¿Alguien ve? Cris, vos. Ay, se coló, no sé. Qué raro, ¿no? Ahora lo voy. Ven. Sí, El capuchón. El capuchón. Bueno, la verdad que gracias, Graciela, porque este es un tema que a mí me toca de cerca, porque bueno, trabajo con niños a veces bastante complicados. Y bueno, la verdad es que es más, cuando dijiste que ibas a presentar cuestiones de tu libro, iba a decir, tenía un caso clínico para que... Pero no lo dije porque dije, bueno, lo traigo el mismo día y así hice, ¿no? Entonces, esta es como la segunda vuelta de un niño que yo además presenté acá hace mucho. Bueno, estas son las producciones que hace hoy, casi a los 10 años de edad. Este es un niño que yo también presenté hace muchos años, justamente viene del hogar y llega al hogar sin hablar a los 3 años, ¿no? No tiene lenguaje, nada. Y ahí, bueno, el hogar se ocupa de que tenga una familia transitoria, digamos, estas en tránsito, que fue bastante bien lo que pasó ahí, porque esta familia, la verdad, hizo todo un trabajo hasta que fue adoptado, ¿no? Ahora, este chico, yo no sé si se acuerdan, yo lo había traído porque cuando lo empiezo a atender, tiene la mirada para arriba, los ojos se le van para arriba y le ve a la boca. Y no habla, ¿no? No traje cuestiones de esa época, ¿no? Pero fue todo un trabajo muy delicado donde justamente le hablaba, ya ni me acuerdo de qué manera, pero yo le contaba cosas y me presentaba a mí misma, decía, soy Patricia, estoy acá, yo te estoy mirando. Y entonces en ese momento fue muy interesante lo que pasaba con la mirada y con la cuestión del yo, ¿no? Yo decía, yo soy Patricia. Y él ahí empezó a hablar, gracias también a esta familia de tránsito que le puso todo, digamos, se lo llevaba a la cama, lo abrazaba, le hablaba, le decía cosas así. Que fue muy, acompañó un poco este proceso. Y lo primero que empezaba a decir es que repetía automáticamente lo que yo le decía. Entonces yo decía, yo soy Patricia, vos sos, bueno, J, ¿no? Y él decía, yo Patricia, vos J, o sea, no podía determinar ya a los casi 4 años esto, ¿no? Pero empieza a hablar y en ese momento lo que sucede es que yo recuerdo que íbamos del baño al consultorio porque había algo con el baño y con el agua y con esto. Yo me acuerdo que lo agarro en un momento en el baño, me acuerdo y digo, te estoy mirando. O sea, acá estoy yo, te estoy mirando, y él hace así, pum, y me mira. Y a partir de ahí, en unas sesiones siguientes, puede reconocer que yo era diferente a... Entonces, porque el juego era siempre, yo soy Patricia, vos sos J, Patricia. Y con esto era mirada, ¿no? Y en un momento, pum, se da esto y lo adoptan además. Y ahí sigo trabajando con él. Bueno, un chico que fue incorporando el lenguaje, pero acá aparece algo que yo como analista tenía de transferencia, que él sufría mucho. A mí me conmueve porque el amor que yo le tenía a este chico era, él sufría porque se daba cuenta de su incapacidad de comprender todo lo que pasaba y se fue adaptando y forzando a tratar de hablar y de hacer como los padres le decían, ¿no? Entonces, los padres, los dos docentes, ¿no? Uno de la universidad, otro de un colegio, y
con mucha cultura, con muchos elementos, acompañaban, pero ¿qué era? Él era me empezó a hablar, de no poder hablar, hablaba, pero hablaba de la Torre Eiffel, después hablaba de lo que pasaba en las noticias de no sé dónde, o sea, todas cosas que vos decías, y hablaba. Pero como también con cuestiones medias delirantes. Bueno, ahora empezó como en un proceso de la pubertad y ahí se descarriló todo medio. Como él dejó de venir un tiempo porque los padres le hacen todo tipo de estudio neurológico, porque es obvio que tiene, pero en el colegio fue aprendiendo a leer y a escribir, increíblemente, digamos, en este forzamiento que él mismo tiene, pero bueno, viene al consultorio y de golpe dice palabras disparatadas, como que el padre me dice, no entiendo por qué me dice carne, me llama carne, de golpe dice, mamá se murió, ¿no? Cuando la mamá va a trabajar, y lo que él me dice, yo le digo, bueno, trato de jugar con él, siempre es muy difícil, pero él me dice, bueno, yo voy a hacer una historia. Y ahí es cuando, porque él sabe que hay toda una cuestión de que podamos hablar de algo, ¿no? Y aparece que dice, yo te la voy a escribir a la historia. Y ahí es como se me confirma que este chico va hacia, me parece, va a ser muy difícil, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿no? Porque está así. Bueno. Sí. Bueno. Muchas gracias por tu presentación. Pero mira cómo la cuento. Espera, Luz. ¡Uy! Lo tengo yo. Bueno, ahora sí, me retaron, me olvidaba el micrófono. Bueno, menos mal que me hicieron acordar. Bueno, no, decía que muchas gracias, Graciela, por tu presentación, los que trabajamos hace mucho tiempo con niños con estas presentaciones, hemos recorrido un largo camino y pensaba, por un lado, el trabajo de Robert y Rosine Lefort, ¿no? Donde en sus dos casos clínicos que presentan en un libro, lo que distingue la salida de la chiquita del otro caso es la mirada, porque en un caso había una mirada que se sostenía y algo se pudo hacer, y en el otro caso ya no. Y me tocó durante un tiempo trabajar mucho con bebés, con consultas de bebés de 6, 8 meses, por ahí derivados de un servicio donde terapia intensiva neonatal, chicos prematuros o con distintas complicaciones. Entonces, como ese trabajo con una psicóloga que estaba en el servicio me derivaba porque empezaban a aparecer en los controles al prematuro que se hacen durante el primer y segundo año, empezaban a aparecer indicadores que a ver qué pasa, ¿no? Porque creo que todo esto es caso por caso, ¿no? Y en ese trabajo de poder intervenir en esos primeros tiempos donde la consulta era con los papás y el bebé incluido, cómo frente a la palabra del analista interpelando al relato de los padres para sacar ese chiquito de ser solo objeto de cuidados y ser sujeto de... entonces el bebé respondía con movimientos, con acciones, con el cuerpo. Bueno, me tocó esa oportunidad y después pensaba el caso que vos trajiste de cuando vos pusiste los hilos, ¿no? También este trabajo de creación del analista, vos llamás forzar la transferencia, pero es traer algo para que algo ocurra, algo que no ocurrió, que no es que está alterado, sino que no ocurrió. Entonces yo lo llamaba en algunas presentaciones que hice en otro lugar, el uso del espacio como un operador en la clínica, donde usaba cinta de enmascarar, hilos, tizas, no, y aparte lo que vos decís,
redes de lazos no, y a veces definir el espacio, viste lo que vos le decías, este es tu lado, este es mi lado, algo va y algo viene, pero también la terceridad, bueno, todo ese trabajo que nos compele, pero hay una cuestión que tiene que ver con el amor, pero muchas veces nuestro límite es la transferencia en relación a los padres, porque hay padres donde, bueno, les ocurre esto, porque en una etapa se culpabilizó mucho a los padres, ¿no? Era la madre heladera, eran los, no sé, bueno, todo era culpa de los padres. Y hay situaciones que no se saben por qué pasa. Creo que es caso por caso, y hay chicos que empiezan una evolución y de repente se meten para adentro, y hay como una regresión. No es lo mismo que el que no hubo que el que se fue para atrás. No sé, no tenemos elementos para determinar exactamente qué pasa, ¿no? Pero sí la cuestión del amor, y pensaba lo que vos traías de Freud, ¿no? De la primera identificación oral canibalística, y que también él después, en identificación en psicología de las masas, habla de el amor al padre previo a toda relación de objeto, ¿no? Pero que tiene que ver con la presencia de, para mí, ¿no? Es una elaboración que hago yo, puede no estar de acuerdo, de que hay una madre para el cual este tercero, que es el padre, tiene alguna significación y la puede traer, ¿no? Y de ahí se produce la cuestión del amor al padre, previa a la elección de objeto. Bueno, hay muchas cosas, pero sí, hasta acá. Bueno, gracias. Graciela, me encantó. Me parece, en la jornada del sábado 6 de diciembre voy a traer un trabajo que escribí, lo presenté en otro lado, pero lo armé pensando en todo nuestro trabajo, y tiene que ver exactamente con esto. Yo, mientras lo escribía, bueno, leí un montón, como siempre, y siempre se me arman algunas preguntas que, por ejemplo, una es, ¿qué es primero, el grito o la escucha? Porque, digamos, tiene que estar esa escucha antes disponible o no, pero también tiene que haber un grito, digo, por la diferencia, ¿no? Que inaugura este grito esperado por los médicos también, lo digo simbólicamente, pero también, ¿no? Algo del orgánico, algo sobre las trazas se van haciendo marcas, no sé, a mí a veces empiezo a leer y se me empieza a... me acuerdo que una vez vos presentaste, Osvaldo, un material, que hiciste un dibujito con un agujero, ¿te acordás? Y con trazas, y pensaba en esto, bueno, una pregunta es esa, ¿no? Si es primero el grito o la escucha. Y bueno, alguna otra más que ahora se me fue, pero sí me vuelve. No, te lo pasamos de nuevo. ¿Querés contestar, Graciela, o sí? Sí. Bueno, me había anotado yo, no sé si me van diciendo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Graciela, porque hiciste la síntesis que nos da pie para pensar y recordar experiencias, ¿no? Bueno, algunas cositas. Por ejemplo, lo que decías de la perseveración, yo pensaba cómo Lacan fue poniendo significantes conceptos que estaban circulando en otros autores y él los ubica perfectamente. Entonces, por ejemplo, Balón, creo que es en el texto el dibujo del personaje por el niño, hace una distinción, observando los dibujos, entre perseveración y estereotipia. La perseveración está, por ejemplo, en la epilepsia, que sería que, supongamos, el que está tomándole un test, supongamos, hace un palito y el niño copia el palito
pero después no para de hacer palitos en la hoja, llena la hoja de palitos. En cambio, y puede haber diferencias, ¿no? En cambio, en la estereotipia sale del propio niño, digamos, psicótico, dice Balón, que hace como una especie de dibujito que es siempre el mismo, pero no es que lo repite, siempre es idéntico a sí mismo eso que hace. Eso es la estereotipia. Entre imitación y mimetismo también podría pensar. Sí, es absolutamente, me sale decir así lo idéntico. Después pensaba el problema que plantea Chomsky, que él dice, bueno, entonces el lenguaje es algo heredado y explica por qué. Le faltaba todo lo que vos has ido resumiendo, Graciela Chomsky, pero ¿por qué es algo heredado? Porque no lo puede explicar de otra manera. Porque él encuentra que hay dos problemas que vienen de Platón o de Aristóteles, no me acuerdo bien de dónde. Uno es el problema de cómo llega al sujeto, al niño, digamos, la cantidad de vocabulario que tiene en tan poco tiempo y que esto se abre geométricamente. Y la otra es la capacidad, bueno, sería para nosotros la polisemia del lenguaje, él no lo dice con esta palabra, pero va ahí. Entonces dice, bueno, dado que esto es así en un niño tan pequeño que puede usar adjetivos, adverbios, etcétera, es que el lenguaje es heredado. Bueno, y después hay un autor que me van a ayudar a ver si se acuerdan el nombre, francés, que habla de psicosis infantiles en un libro, y ahí lo que dice es lo que vos trajiste, Graciela. Lo dice de esta manera: la madre tiene que hacer un acto de fe, que lo que tiene en la panza es un niño. En el hospital, así como vos traías esa observación, una paciente esquizofrénica arrojó al bebé contra la pared, bueno, y otra decía que lo que tenía en la panza era un tumor. Bueno, no, ya no me acuerdo. Bueno, después lo busco y lo paso en tal caso, porque tengo el libro en mi casa. Bueno, y para intentar una respuesta a lo que planteaste, Mariela, ¿qué es primero? A mí se me ocurre que como lo primero es la Stossung, yo creo que es el grito, lo primero, porque tiene que expulsar tiene que haber un vacío de sentido, ¿no? Para que la palabra, el fonema o el morfema, pueda tomar diferentes sentidos. Si eso no está vaciado, no hay manera de hablar. Pero yo creo que lo primero es el grito. Hago una pequeñísima referencia, ¿no? Sobre esto. Un niño autista, pero así de lo que vos describís como autismo primario, de esos que se ven en los libros nada más, en una clínica pediátrica donde trabajaba, bueno, lo llevó la madre, no hablaba, no miraba, y entonces yo hice un forzamiento en un momento para que este niño entrara sin la madre. En ese momento pegó un grito en la sala de espera y dijo mamá, ¿no? Y lo que empezó a pasar es que, bueno, las cosas que empecé a intentar hacer, pero en un momento me miró a los ojos. Y lo que quería decir es que
no es la mirada amable que tenemos las personas humanas, sino de un congelamiento, ¿no? Me miró y me congeló, es una mirada que produce miedo, ¿no? Bueno, esto era lo que tengo anotada a Susana, primero estaba Claudia, Eduardo, ¿Quién le toca ahora? Susana, Eduardo. Bueno, y gracias, Graciela. Bueno, es toda una presentación que ayuda a pensar, pero que además es muy conmovedora. Bueno, hay muchas cuestiones. Quería tomar la suposición de sujeto y la amorosidad, me parece una maravilla. Yo trabajé en neonatología y descubrí porque no lo sabía, es como una de las primeras experiencias, que cuando trabajaba al acantonado con los padres, con un bebé, una madre y un bebé, cuando volvía al otro día, el bebé me miraba como reconociéndome. Y a mí esto ya, digamos, me enseñó y me conmovió mucho. En un caso en particular, después del fin de semana, yo entré y ya es un caso de un bebé más grande, me miró y me empezó a decir, bebé, bebé, ¿no? Ya era el otro ahí, ¿no? Eso es, me pareció. Respecto del grito, que es un tema apasionante, el grito, Lacan lo trabajó muchísimo, el grito como sesión de goce, muchas cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís respecto del vacío, pero me pregunto, ¿hay gritos sin escucha? Yo tengo un trabajo sobre una nena, digamos, que tenía una anestesia al dolor, que fue en el hospital de Quemados, me convocaron por eso, porque no lloraba cuando le hacían las curaciones, y esto es algo impresionante, y se había quemado de un modo raro, parecía que se había parado sobre el fuego. Entonces era una nena varias veces abandonada por la madre biológica, por la madre adoptiva, ¿no? Su accidente había logrado convocar a la familia adoptiva que la había abandonado. La verdad es que la pusieron en una institución donde se quemó. Y entonces lo que parecía es que esta presencia era lo que hacía que no sintiera el dolor, porque había logrado convocar a quienes la habían de alguna manera dejado. Ahora, el tema respecto del grito, muy interesante, era toda una discusión en la institución donde se quemó respecto de si había gritado o no había gritado. Entonces, estaban los que decían, no gritó, no dijo nada, se estaba quemando y no dijo nada. Y otros decían que había gritado. Y ella decía que había gritado. Yo creo que un grito no fue escuchado. Entonces me parece que sí, que el grito es primero, pero si no hay quien escuche, no hay grito. Lo que Lacan habla de la sesión de goce respecto del grito y que implica el pasaje cuando hay grito, tengo otros casos, pero no importa, el grito da cuenta de que está ocurriendo algo que anticipa un cambio posible. ¿Puedo decir algo? Sí, no, está bien, me interesa en todas sus dimensiones, pero quiero decir algo. Hay algo en el grito escuchado que permite que el infante ceda ese goce del organismo, llamémoslo así, y arme esos otros goces que van armando las zonas, yo diría. Por eso depende también qué es escuchado ese grito, porque después están esas otras cuestiones que se anudan. La significación que le dé, pero no es significación. Eduardo, ¿está? Pero no se va a acumular demasiado.
Sí, sí, no, quería tomar una sola cosa que en realidad me había quedado pendiente, que sobre todo respecto del autismo, ¿no? Me parece que cuando va a ocurrir esta, esta retracción, esta retirada, digamos, retirada del mundo hablante y del amor, hay algo previo que es una suerte de melancolía. ¿Quién lo dice? Parece que ya lo dijeron. Bueno, está en los trabajos de Spitz, sin duda. Depresión analítica. Bueno. Bueno, me acordé por lo de la fe. Esto de que la madre necesita tener una creencia, una especie de ilusión, de fe, en que eso es un niño, eso que lleva adentro, ¿no? Pero bueno, si de algo por ahí uno puede dar cuenta de las causas, porque siempre dice, bueno, ¿cómo pasó esto? Un factor fundamental es este, justamente, sí, claramente registrado por Spitz, que lo que termina siendo un autismo ha sido primero una melancolía, una caída de la fe. Esa criatura no ha podido seguir creyendo o suponiendo, a su vez, algo, algo, digamos, que lo haga existir. Acá, una ilusión, acá volviendo a lo que siempre nos transmite Osvaldo en este sentido, que es este goce de existir o la ausencia del goce de existir lo que nos caracteriza como humanos, ¿no? Bueno. Eduardo, Cristina y Maricel, por ahora. Eduardo. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola. Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, se escucha, Eduardo. Sí, perfecto. Quería felicitarnos por incluir en la actividad clínica, en este lunes clínico, el trabajo con niños. Gracias, muchas gracias, Graciela, por el trabajo brillante que hiciste, porque pienso que justamente estamos pensando las cuestiones de la estructura. ¿Cuáles son las operaciones que hacen que el viviente se convierta en un sujeto humano, en un existente? Homenaje ahí para Osvaldo, ahí al fondo. Estamos discutiendo sobre estas cosas. Y algunas cuestiones muy rápido. Estoy de acuerdo con Luz porque ella dice algo así como que la cuestión de la etiología no siempre está clara. En el caso que comentaba Graciela, es muy evidente que esa chiquita era un proyecto científico, un objeto sin más. Otras veces no encontramos tan claramente esa etiología en lo que proviene del otro. Lo que sí es evidente, entonces vuelvo, es que la experiencia nos va indicando, ya desde hace tiempo, que hay una, digamos así, una ventana abierta donde las operaciones que podemos intentar pueden dar resultado. Luego de cierto tiempo, la estructura me parece que se define. Por eso son tan importantes no solamente el diagnóstico, sino las intervenciones tempranas. Porque luego, evidentemente, hay cosas que se coagulan. Y por último, y breve, si bien es cierto que no hay una especialidad, esto es psicoanálisis, eh, con pacientes graves, tempranos, con neuróticos, con adultos, pero me parece que la manera en que se pone el cuerpo, en que ponemos el cuerpo cuando trabajamos con estos casos, tiene algunos matices diferenciales. Y la otra, hay que tener realmente un amor inconmensurable por la apuesta, además, que hacemos por estos sujetos, o por la suposición de ese sujeto. La dimensión del amor y el deseo que hay que tener es inconmensurable, ¿no? Perdón, sí, sí. Bueno,
Ya está, ya está. Sí, no, solo una agregado a lo que dice Eduardo, gracias Eduardo, lo que dijiste, que me parece que el amor ese es lo que Lacan llama la transferencia del analista a su propio discurso. Es el amor de transferencia al discurso del analista. Él, en un momento, no me acuerdo dónde, dice Lacan, es la transferencia básica de nuestro trabajo. La transferencia esencial es a nuestro discurso. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Graciela, y además como estas intervenciones clínicas y desde la infancia dan cuenta de toda la teoría psicoanalítica. Digamos, yo nunca trabajé muy poco con niños, no trabajé nunca con autistas, ni tuve esa experiencia, sin embargo, resuena todo el tiempo, digamos, el trabajo que uno hace con el adulto, es lo mismo. Así que eso también es una indicación interesante de que no se necesita especialistas, ¿no? Sino que una escucha. Con respecto a lo primero y el grito o la escucha, me parece que justamente lo que posiblemente no haya en esos padres con ese niño, o ya sea porque cae en una institución o porque es que no está ese juego del forta, presencia, ausencia. Entonces la transferencia con los padres en ese juego no es escuchado, no es visto, no es mirado, no es automatizado. Si hay transferencia de los padres con ese juego y hay amor y ahí se divierten y se juega, este chico posiblemente esté salvado. Cuando no lo hay, es donde después el analista quizás tenga que forzar eso. Entonces a mí me parece que no es primero o segundo el grito, sino que es en esa presencia, ausencia, que en algún momento hay entonces un soltar, ¿no? Un tirarlo, un austos, sacarlo. Me parece interesante lo que decís, Mariela, que ese grito, cuando ese grito se puede dar, permite a soltar ese grito que es del dolor o del no saber y permite a otros goces. No sé, me parece que entonces no es antes o después, sino casi es un movimiento simultáneo de presencia, ausencia. No, claro, no es lo primero. Y entonces, si en ese juego del tirar, jugar, no hay un otro que mire, que escuche, que diga, que juegue, que ahí estamos en serios problemas. Bueno, eso, gracias. Sí, yo iba justamente a eso, que me parece que no es, cuando Freud habla de la acción específica en el proyecto, ¿no? A mí me parece que él ubica una cuestión de que sin acción específica no hay la posibilidad de una constitución subjetiva. Es que es de la dimensión del acto, ¿no? Es decir, como que hay de la contingencia, ¿no? Es decir, tiene que haber ese encuentro de la presencia y la ausencia, ¿no? Este tema de lo deseante, fíjate que es muy interesante lo que vos decís, porque la presencia-ausencia tiene que ver con esta cuestión de incompletud del otro que no tiene una respuesta ante ese grito, y hay una conjetura respecto de la ignorancia respecto de lo que ese bebé necesitaría. Sin embargo, hay ahí una apuesta desde esa ignorancia. Te das cuenta que hay una circulación de la castración y de la falta. Por eso es muy la estructura del Forda tiene que ver con la estructura de la necesaria circulación de la falta. Es decir, la acción específica proviene de un otro que está castrado y es de la dimensión del acto la constitución de un sujeto ahí, me parece, ¿no? Sí, ¿alguien? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos por participar, por seguirnos, por escucharnos, por hablar, bueno, por formar parte de este amor al discurso del analista, que me parece que es lo que nos convoca, nos une. Bueno, y les cuento que tenemos nuestra jornada de fin de año, el sábado 6 de diciembre, de 10 a 13 horas. Están invitadísimos a participar, siempre y cuando se ajusten a una condición muy antipática que tenemos, que es
solo 5 minutos para hablar. 5 minutos para presentar el trabajo. Después, el tiempo para hablar, me expresé mal. Va a haber tiempo para hablar de lo mismo que se dijo o no se dijo. Es un dispositivo que sé que no cae simpático, pero lo que permite es que uno pueda decir algo, porque nos cuesta decir algo a todos. Bueno, así que tienen que avisar si van a participar. Pedimos que hasta el 30 nos avisen quiénes van a participar, simplemente por una cuestión de cantidad de medias lunas que vamos a comprar, o de los sanguchitos que van a hacer en esta ocasión lo del mediodía, digamos. Así que bueno, el tema, ¿alguien sabe el nombre, por favor? Un segundo. ¿Cómo? Ah, no. Bueno, a ver, lo que queremos decir, les va a llegar un lindo flyer. Lo que queremos decir como tema el tema de las jornadas, de esa jornadita, es que el analista no solo está obviamente tomado en el trabajo que está haciendo ahí, sino que forma parte, a lo mejor lo más claro es decir, está embarrado ahí. Esto está en el tema que queremos trabajar, acá me alcanzan. El goce, trabajo del analista. Y abajo dice, el analista pinta el cuadro y está en el cuadro. Es una manera mucho más elegante de decir que está embarrado ahí. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Hasta la próxima. Perdón, ¿virtual? ¿Va a ser virtual la jornada? Las dos cosas. Perfecto. Presencial y virtual. Híbrido, perfecto, gracias. Te venís desde Tucumán, entonces. ¡Ay, me encantaría! Así como esas medialunas.